Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo programa de Curar con Opinión. Vamos a charlar hoy de un tema que es la alimentación, cómo estamos con respecto a esto, por qué nos acordamos en épocas, ¿no? Sobre todo cuando empieza a hacer más calor, y cuál es la situación actual, si tenemos o no publicidad de estos temas, qué debemos hacer para tener una alimentación sana. Voy a presentar a quienes me acompañan a la charla de hoy y abordamos el tema. Hemos sido en esto, en la salud pública, punta de lanza en el mundo y nos sentimos muy orgullosos realmente de esto. Si la medicina va a estar para un grupo nada más privilegiado, no tiene razón de ser. Debe ser para quién, para todos. Bien, nos acompañan en el día de hoy el licenciado Luciano Espena, es el director de la licenciatura en nutrición de la Universidad de Morón. El doctor César Casabola, él es especialista en nutrición y presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición. Y la licenciada Sofía Midham es la jefa de residentes del Departamento de Alimentación Dietética del Hospital de Clínicas. Bueno, bienvenido a todos ustedes. Vamos a hablar un poco de alimentación, ¿no? ¿Es un tema que se aborda estacionalmente o está en la opinión pública durante todo el año? Bueno, puede ser que algunas cosas estén en la opinión pública durante el año, en forma oscilante, muchas veces inducida a la gente por publicidades, por algunos temas que quieren instalar algunas empresas, quizás alguna vez los gobiernos, pero sabemos que esta época es una época donde la gente concurre asiduamente o concurre compulsivamente, no sé cómo decirlo. Claro, pero hay mucha promoción, ¿no?, de dietas mágicas, de este tipo de cosas. ¿Cuál es la impresión que esto les da a ustedes? Sí, pero esa promoción no está concatenada con promoción, digamos, política, si se quiere. O sea, es más un pseudo conocimiento social en donde la gente aborda la mitología acerca de la alimentación, entonces cree hacer lo que le parece que debe hacer. Y al no estar por ahí posicionado con algunas cuestiones políticas que nos permitan una mejora en determinadas áreas, como que la gente se termina desesperando, digamos, en determinado momento por buscar un peso o por buscar cuidarse cuando ya tiene, digamos, la patología encima. O en este caso, por ahí, como hablabas recién, por ahí busca el peso por ahí en noviembre o en octubre porque ya sabe que de acá a enero se tiene que poner la malla. Entonces son todas cuestiones que están por ahí más arraigadas desde la sociedad por lo que considera el ciudadano que tiene que hacer, pero no porque haya políticas que estén direccionadas hacia una progresión, digamos, en cuanto a las mejoras de conductas alimentarias. Por lo menos esa es la opinión mía, no sé. Cuando nosotros hablamos de conductas alimentarias, por ahí hacemos hincapié por ahí en este tema, ¿no? En si está gorda, si está flaca, si se pone la malla o los hombres igual, ¿no? Pero ¿es un tema estético o es un tema realmente, como algunos plantean, de un agravamiento del peso en la sociedad en general? Sí, nosotros lo encontramos todo el año. Cuando no es en invierno, la dieta de invierno; cuando no es en verano, la dieta de verano. Algunos meses los hidratos de carbono son el tema en cuestión. Siempre hay un alimento en cuestión y nosotros cada vez que damos charlas o asesoramos al paciente, la base de la alimentación saludable sigue siendo la misma. En invierno, en verano, lo que notamos que falta es educación. O sea, hay mucha información en internet, mucha información en revistas, dietas de diferentes tipos, pero lo que falla acá es aprender a comer. Vemos desde niños que después se transforman en adultos y siguen con las mismas cuestiones y cada vez más del 50% de los niños que atendemos tienen sobrepeso o obesidad y lo ves venir con las madres y son las familias en realidad las que también tienen sobrepeso o obesidad. Entonces es un tema que hay que erradicar ya desde edades tempranas, porque no hay un alimento malo, no notamos que haya una dieta mágica, si no, no habría sobrepeso o obesidad, sino que es un combo de aprender a comer. ¿La sociedad tiene que aprender a comer o es un tema de hábitos, ¿no? Porque antes se hacían pucheros, comidas por ahí mucho más copiosas y la gente por ahí hacía más ejercicio físico, ¿no? No había tanto auto, no había tanto colectivo. Bueno, ¿es un tema de dieta o es un tema cultural que hay que cambiar la alimentación? Yo creo que hay temas culturales. En principio, si bien vamos a terminar hablando de ejercicio, creo que es importante y creo que Luciano también nos va a aportar sobre el tema. Nosotros pensemos que la dieta que nos traían los abuelos era una dieta que venía de Europa posiblemente, donde la gente hacía un trabajo mucho más intenso. Si bien consideremos que lo que es actividad física
el músculo es muy ahorrativo, es decir, uno puede moverse, pero el músculo va a gastar, o la célula muscular, 20 veces menos que la célula del hígado en cuanto a energía. Entonces, para realmente quemar todas las calorías era porque había un trabajo muy intenso. Seguramente, y la prueba está que uno pregunta a muchos de los abuelos que han venido, el trabajo era trabajo de campo, trabajo de construcción, era muy pesado. Por lo tanto, había harina, había mucha grasa, eran unas dietas para esa época y para esa costumbre. Quizás nos transporta a esa época y a esa costumbre comer en alguna época del año, en alguna fiesta, ese tipo de comida. Pero hay que replantear lo que uno tiene que comer para la actividad que hace. ¿Y qué es lo que cambió? ¿El gusto, la cultura alimentaria en la gente? Hay algunos cambios por necesidad. Por ejemplo, podría decir por los costos. Es decir, puede ser que antes alguien comiera más carne y ahora coma menos porque está mucho más cara. Puede ser también porque no tiene el tiempo para elaborar la comida. Entonces, bueno, he sabido el cambio que hubo en Estados Unidos con respecto a la comida rápida y después posteriormente en todo el mundo. No estoy hablando de que haya alimentos malos, alimentos buenos, estamos hablando en este caso de algún cambio de patrón cultural. Entonces uno tiene que hacer también un replanteo. El tema de la familia constituida como antes no es la familia constituida como ahora. Digamos, hay familias ensambladas. Ayer, digamos, tuve una consulta sobre una familia ensamblada. Tengo que hacer una cuadrícula, decía la persona, para cada hijo. ¿Por qué? Porque tienen distintas costumbres, porque uno viene de un padre, otro viene... Entonces, eso también. Así que, en el fondo, creo que es más dinámico que antes, es más cambiante que antes, y hay que adaptarse mucho más, porque inclusive, a dónde va uno a conseguir el alimento también es importante. Tiene el supermercado al lado, va como antes a la verdulería, a la carnicería. Son varios detalles que al final terminamos en decir, bueno, es muy individual y uno, como profesional, lo tiene que tratar individualmente, a la persona o a la familia, no globalmente. Porque, como vos decías, en Internet uno puede encontrar ideas globales, pero ¿me sirven? ¿No me sirven? Claro. ¿Comen mal los argentinos? Y yo adhiero un poquitito a lo que dice César, que no solamente está trillado el tema del gasto energético en el día a día, sumado a lo que históricamente por ahí sí se vino gastando, consumiendo a lo largo de los años, sino que también nosotros tenemos una historia, si se quiere, mediterránea, en donde por ahí, como tenemos base de alimentación de italianos, de españoles, la comida era netamente de olla, también a nivel poblacional se estiló a comer así. Entonces ahí, mayoritariamente, cuando nosotros metemos comida en una olla, termina siendo mayoritariamente más calórica, lo cual no habla de que esté mal, porque también puede estar en una olla y la calidad de la alimentación puede ser saludable o puede ser correcta. Pero ya tenemos ese tinte, digamos, a tratar de buscar la masividad en cuanto a la preparación. Muy pocas veces nosotros solemos preparar lo que realmente vamos a comer. Uno suele terminar, digamos, cocinando, preparando, no sé si el doble de comida de lo que va a comer, pero mayoritariamente siempre deja un excedente. El excedente, como no se tira, en algún momento a quien lo come, se come en el seno de la familia, con lo cual siempre va a haber un integrante de la familia que esté direccionado hacia un mayor, digamos, consumo energético, porque eso lo va consumiendo. O sea, todo lo que no se tira, lo que esté en la heladera o en la alacena, además alguien lo va a comer. Lo que se compra, se consume. Por eso que también hay que buscar tratar, a través de una correcta información, lo que pasa es que tenemos la problemática, como decía acá la colega, de que estamos un poco desinformados en lo que comprar y qué no comprar, de que si nosotros supiéramos qué comprar y cómo abastecernos, lo que probablemente tengamos en casa, tanto en la alacena como en la saladera, es lo que comeríamos. Y nos ahorraría problemas. Pero si compramos de más, comemos de más. O sea que hay un problema de información también, ¿no? En algunos diarios sale, por ejemplo, la comida light no sirve, en una nota, ¿no? Un título enorme. ¿Qué hace el que quiere cuidarse? Dice, pero como dice que la comida light no sirve. Es que en realidad también hay mucho marketing en cuestión de engaños para vender productos que muchas veces no son malos, pero no se diferencia de lo que es light, de lo que es dietético. Dietético hay cosas que no significa que son bajas en calorías, sino que simplemente se les modificó algo en la composición y la gente lo consume porque, como dice light, o es verde, y a veces ni siquiera es bajo en calorías o bajo en grasas, la gente lo consume el doble de la porción y al final termina consumiendo como algo común y termina gastando muchas. Yo escucho en el consultorio, no compro verduras porque son caras, no compro alimentos naturales porque son caros, y esos productos industriales son mucho más caros que si uno compra verduras de estación, que si uno es más trabajoso
trabajoso cocinar, muchas veces comer bien, cocinar con alimentos naturales, pero a veces buscándole la vuelta con distintas preparaciones se termina siendo más económico que comprarlo de la industria. Yo no estoy segura si es la cantidad que los argentinos comemos y las reuniones que todo es con comida de por medio. Yo creo que más que muchas veces la calidad es la cantidad que uno consume y, como decía el doctor, el desorden de hoy en día que los argentinos tuvieron que tratar de adaptarse. Hay gente que no come al mediodía, que está todo el día fuera de la calle, uno tampoco se le va a estar dando 6 comidas preparación de una casa si la persona llega a la noche tarde y es el único momento que tiene para comer. Ya tampoco está lo que es la mesa familiar, donde alguien cocinaba con todo el tiempo del mundo y cada uno viene, come lo que puede y compra también lo que puede. Creo que la variedad y la disponibilidad de alimentos industrializados también están modificando la alimentación. Bueno, yo les propongo un corte y vamos a conversar un tema sobre algunos mitos, ¿no? Hay que comer a cada rato, hay que hacer 2 comidas bien, ¿no? Por eso confunde también un poquitito. Ya volvemos. Bueno, todo un tema planteado, ¿no? Ahora, ¿cuándo una persona tiene que preocuparse? Porque el que dice, bueno, yo peso menos de estos kilos, estoy bien. El que dice, peso tanto, estoy preocupado. Esto no es tan así, ¿no? La verdad que no. Yo he visto que lo fetiche es el peso. Y el peso, yo le pregunto a la gente y no lo saben. ¿Cuánto es el mayor componente del cuerpo? Es agua. Entonces, si varían de peso en el día, es agua seguramente, más las mujeres que los varones, con el tema estacional, digamos, y con respecto a las hormonas femeninas. Pero en la época, claro, que retiren agua en la fase menstrual. Nos preocupa saber cuánto es el porcentaje graso, porque eso es lo que quizás va a condicionar el futuro peso metabólico, claro, el riesgo. Y hay estrategias para medirlo y para modificarlo. Es decir, yo lo que les digo es que las mujeres, en general uno considera que tienen un 25% de grasa y los varones un 20%. Si hacen actividad deportiva pueden tener menos cantidad de grasa. Y habría que ver si se justifica bajarla en función de una actividad deportiva quizás competitiva. Pero, digamos yo, el planteo... La gente no tiene en cuenta esto, tiene en cuenta el peso. El peso, exactamente. Por eso toman un diurético, no adelgazaron. La gente quiere entrar en un talle de ropa, quiere llegar al peso en el que se casó o al peso cuando estaba en su mejor momento. Y la realidad es que uno va pasando los años, va cambiando y todos los trabajos que se encuentran, que se asocian la obesidad o sobrepeso con enfermedades, no hablan tanto del peso, hablan del porcentaje de grasa. Eso es lo que se asocia a mayor riesgo cardiológico o a mayor riesgo de cáncer o mayor riesgo de todas las enfermedades crónicas. Pero creo que hay que desmitificar un poco el peso total, el que en realidad es el que le importa al paciente, volver a ese peso sin importar la cantidad de grasa o músculo que tenga. Aparte, él va a saber decir mejor, pero el músculo es activo, gasta calorías, ayudaría también al control más allá de control del peso y de la salud. Hay algunos mitos, ¿no? Que dicen, por ejemplo, si uno come muy poquitito, el cuerpo se adapta, entonces gasta menos calorías y no se adelgaza. ¿Esto es real? ¿Tiene que ver con hacer o no ejercicio? No, la adaptación es volumétrica, o sea, uno tiende a comer menos y por el solo hecho de comer menos, hoy como 2 platos, mañana como 2 platos, pasado voy a querer comer 2 platos. Si yo hoy como un plato, mañana un plato, pasado un plato. Tiene que ver con una adaptación volumétrica, no por una adaptación calórica. Pero no quisiera dejar en el aire por el tema anterior porque me pareció súper interesante de que históricamente nosotros hemos valorado a través de una tabla, que era la tabla con la que trabajamos todos, que originariamente se creó por una compañía de seguros, en donde todos estaban preocupados por ver cuánto en relación a la edad y a la talla tenían que estar pesando. Y hoy por hoy estamos recibiendo pacientes en consultorio con 80 kilos y 22 kilos de tejido adiposo y también los mismos pacientes de 80 kilos con 32 kilos de tejido adiposo. O sea, con los mismos 80 kilos tiene 10 kilos más de tejido adiposo, ¿se entiende? O sea, es un paciente de riesgo uno y el otro no. Tal cual, o sea, pero con el mismo quilaje. Y por ahí ese mismo individuo es el que presupone tener que pesar 75 kilos, ¿sí? No, yo peso, en un supuesto caso, ¿no? Yo peso 80, tendré que estar pesando 75 kilos. Los dos suponen tener que estar pesando 75 kilos, ¿sí? Pero uno por ahí tiene 10 kilos en exceso de tejido adiposo y uno por ahí no tiene exceso de tejido adiposo, con lo cual... Tiene más músculo. Tal cual. Y la muscularidad, como recién hablábamos con César, es un gran patrón, digamos, a evaluar y a tener en cuenta para hacer un diagnóstico correcto. O sea, hoy por hoy está preocupando más un flaquito, entre comillas, con panza, ¿sí? Con tejido adiposo en exceso, que
que un musculoso con mayor muscularidad y con un tejido adiposo medianamente bajo. De hecho, hoy por hoy, los pacientes que tienen un sobrepeso por un tejido muscular medianamente aumentado se direccionan a hacer otro tipo de deporte, como lanzadores de disco, bala, martillo, rugby, en determinada posición, que les predispone a, porque muchas veces también el paciente que tiene ese sobrepeso por la masa que tiene, digamos, se ha visto muchas veces incómodo con realizar algún tipo de deporte. Y cuando encontró deportes en donde creía que con la muscularidad que tenía se podía encontrar en una zona de confort, los tomó. Los adhirió y por ahí estamos encontrando pacientes que no se animaban por ahí a jugar al rugby en un lugar en donde se requería de gran masa muscular y hoy por hoy, gracias a un correcto diagnóstico, entendieron de que por ahí no eran, entre comillas, gorditos, sino que tenían una muscularidad amplia y en base a eso están haciendo un deporte por ahí hace 5 o 6 años y se sienten muy bien. Entonces es muy importante dar en la tecla con un diagnóstico correcto, no es una cuestión de pesar 80, 90... ¿Es habitual que la gente consulte sobre su estado de salud para ver qué tipo de deporte le conviene hacer? ¿O es algo excepcional esto? O está poco difundido por ahí, ¿no? Hay más consultas, hay muchas más consultas y creo que con esto coincidimos con Luciano de que hay un aumento del amateurismo, pero debe tener sus riesgos. Es decir, el amateurismo me parece bien, en la palabra no estoy en contra, pero me parece que a veces los están llevando en algunos casos a unos excesos. A sobrecarga que ya no es, ya no es saludable. No comparto, exactamente. No es saludable, pero uno abre un consultorio de prevención. No es, en realidad, nutrición, lo primero que tiene que hablar es de prevención. Por supuesto que hay tratamientos de enfermedades, pero si uno tiene que elegir un consultorio donde prevenirse, tiene que pasar por nutrición, de alguna manera. Eso es elemental. Así que creo que hay que hacer, me parece una adecuada información para ver qué composición corporal tiene una persona, qué tipo de deporte, como él decía, puede hacer y finalmente cómo adaptar la alimentación a lo que quiere hacer. ¿Existe la comida chatarra o existe la comida hipercalórica? Chatarra fue una denominación que a mí no me gusta. Todavía se sigue diciendo, por eso no nos gusta a nadie. Claro. Hay pero lo comidas, siguen usando, ¿no? hay comidas que incluso son altas en grasa y altas en azúcar, sí, que tienen baja cantidad de fibra, baja cantidad de vitaminas, de minerales, de agua, que se denominaba comida chatarra. Pero simplemente son grupos de alimentos que hoy están altamente disponibles, que sí hay que tratar de disminuirlos, pero sobre todo lo que nosotros encontramos es que no cuesta tanto incorporar frutas, verduras y comidas saludables como retirar esos alimentos de la alimentación general de los argentinos. Hay algunos lugares donde se está tratando de implementar, incluso en algunos países ya, la medida calórica. No, porque es muy difícil para una persona en el supermercado y leer cuál es el componente graso. Eso es mucho más por ahí para un especialista en nutrición que leer cada etiqueta, ¿no? Y hay métodos más simples, decir, bueno, 100 gramos de este producto tiene tantas calorías, o marcarlo con colores de riesgo, ¿no? Claro. ¿Eso, ustedes están de acuerdo con ese tipo de información alimentaria? ¿Ayuda a esto o no? Mira, yo creo que toda intención que pueda salir desde una sociedad científica, desde justamente de los lugares pensantes, hay que después implementarla. Es decir, uno puede quedar como un buen ejemplo, inclusive hay empresas con esta idea de lo que es la seguridad alimentaria o, digamos, con la responsabilidad social empresaria, quieren hacer acciones. Perfecto, hacen acciones, el plato es saludable, bueno, hay distintos tipos de acciones. Algunas dan más efecto que otras. Ahora, si después eso se toma como una política pública, habría que ver. Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, en Inglaterra en el 2000 puso una fruta fresca a los chicos como obligatorio en el colegio. Y por ahí fue eso una medida práctica, una buena acción, y no se discutió más la cosa porque ellos vieron que no consumían fruta. Entonces se les ocurrió eso. En Italia yo he visto muchos programas interesantes de ayuda al consumidor. ¿Por qué? Porque no podían leer la etiqueta ellos mismos. Entonces iban a la góndola, les explica, es muy educativo los programas. Y bueno, son medidas. No sé si hay una medida ideal, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, en tabaco, el paquete tiene unas fotos que la gente lo tapa con el papel de aluminio. Esa medida no suena muy adecuada. Entonces, en nutrición, si sirven los colores o no sirven, hay que hacer mucha educación. O sea, la base es la educación.
Así que puede ser que sea una buena medida. La del plato también es otra buena medida. ¿Cuáles son los pasos? Sí. Creo que la gran problema de las políticas es que no tienden a ser longitudinales, o sea, que salen medidas, muchas veces, a veces con un aval de una sociedad científica, como nos pasa a nosotros, desde la SAN, desde la DIN, pero no hay no hay un proceso longitudinal que permita seguir ese tipo de política. Como pasa con el tema del tabaco, pasa con el salario arriba de las mesas en los restaurantes. Yo me he tomado el trabajo de ver a la gente que muchas veces es verdad que no le ponen el salario arriba de la mesa, pero tenés el 70% de la población que pide que le traigan el salario a la mesa. Claro. Como tenés al 70% de la población que por ahí da vuelta el papel de aluminio y tapa la foto en el tabaco. O sea, está la medida o está la política instaurada, pero si no hay un seguimiento longitudinal sobre una medida o sobre una política, parece que nos quedamos dispersos en eso. Falta por ahí centralizar más en educación alimentaria y nutricional, para que el proceso... Sí, el tabaco precisamente es uno de los ejemplos que dio resultado, ¿no? Con políticas masivas de difusión, hoy se fuma menos, por suerte, ¿no? Porcentualmente. Sí, pero por ahí más desde la prohibición que desde el cambio de conducta. No, está bien, eso está bien, pero por lo menos en lugares, por lo menos el tabaco es algo muy especial porque no es solo un problema para el que fuma, es un derecho para el que no quiere fumar. Por eso digo que eso es muy especial el tabaco, ¿no? Me parece que por ahí no es el tema, porque si alguien come no perjudica al de al lado. Sí, pero lo que pasa, el gran problema nuestro es que básicamente es muy difícil hacer una política con lo que el individuo tiene que sobrevivir. Nosotros con el alimento estamos las 24 horas del día. Hay que estar obligados a comer. Nosotros no podemos optar o no por fumar o dejar de fumar, pero lamentablemente alimentar tenemos que alimentarnos. Entonces hacer una política a través de eso... Si ustedes tendrían que aconsejar a quienes están viendo, ¿cuál sería una manera de empezar a cambiar esto? Porque no sirve la malla, ¿no? Como ejemplo, si no, todos los años no hablaríamos del verano, que hay que ponerse a dieta. ¿Cuál sería el camino de inicio? Nosotros lo que más hacemos hincapié, porque es lo que más vimos que ha dado resultado más que dietas muy estrictas, es en controlar el tamaño de las porciones, por ejemplo. Por eso, hablando de los modelos, a nosotros el que más nos sirve es el modelo del plato, porque si uno respeta de las porciones, por más que es algo calórico, si uno consume en pequeña cantidad, no genera la obesidad, ¿sí? La obesidad genera el efecto masivo y la conducta así ya desmedida de los alimentos. Entonces siempre esas personas que les cuesta elegir optar por frutas y verduras, que igual es lo que uno recomienda, que la mitad del plato sean frutas y verduras, o cereales integrales y disminuir todo lo que se consume de azúcar y grasas, lo que le damos siempre es el tamaño del plato y porciones, tratando de ver qué alimentos que siempre haya en el plato y no falten. De esa manera se controla. Y todo esto de colaciones, de apoyos, es importante cumplirlos. Mucha gente trabaja y no lo cumple, ¿no? Sí, por supuesto, es importante cumplirlos porque si no pasa lo que pasa a la mayoría de los argentinos, desayunan, algunos con suerte, y directamente cenan. Entonces llegan con un hambre que es imposible. Después se hace mucho peor. Claro, es imposible. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes esta enseñanza, esta prevención, porque en el fondo, bueno, la única manera, como decimos siempre, son consejos, hay profesionales que saben cuál es la alimentación, pero como en todos estos casos, la prevención depende de cada uno de nosotros. Esto es la idea de este programa, usted tiene herramientas para manejarse, si las aplica seguro va a tener una vida más saludable. Los espero el próximo tema. Muchas gracias.